Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Nuevamente dejo como 5 minutitos, pero luego no nos da el tiempo y el de hoy está un poquito largo. Entonces, pues vamos a iniciar este día. Vamos a continuar con el tema de sola fide. Ya dimos 2 clases de sola escritura, son 2 de sola fide. Ya los que siguen son de un solo día, pero vamos a tener tiempo después para profundizar en otros puntos de este estudio. Otra cosa, los videos como ven, los grabo y los subo a YouTube. Si quieren verlos, si quieren que se los comparta, con gusto me dicen. Yo les comparto los links. De hecho, bueno, están todos organizados, están como en un canal. Y también las presentaciones, casi siempre al final de las presentaciones pongo las referencias de dónde saqué la información o si usé alguna imagen, algún documento, pongo yo la cita y además tengo un libro ahí en esa carpeta, con gusto se las puedo compartir. Ok, entonces vamos a continuar. La vez pasada veíamos la definición formal de sola fide y decíamos, somos declarados justos por Dios, es decir, justificados únicamente sobre la base de nuestra fe y no por las obras. ¿Ok? Entonces decíamos, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. ¿Sí? Entonces decíamos, es algo ya hecho. ¿Sí? No es algo que se va dando, no es algo que se va ganando, no es algo que podemos ganar por nuestras obras. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una fe verdadera en Cristo, entonces somos justificados y Dios nos ve como justos, aunque no lo seamos. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo. Sí, sobre la justificación, este es un tema que saqué del libro de Teología Sistemática. Nos dice, bueno, a su vez nos cita a un autor, dice, John Murray hace una distinción importante entre regeneración y justificación. Yo les decía la vez pasada, una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación o regeneración. ¿Ok? Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos a Cristo ya en nuestras vidas, ya fuimos justificados. Pero ¿qué pasa? Reincidimos en el pecado, nos sigue ganando a veces la carne. ¿Sí? Entonces llevamos un proceso de justificación en el cual va cambiando eso en nuestras vidas una vez que de corazón aceptamos a Cristo y tenemos esa fe. Entonces una cosa es decir, somos justificados, ya fuimos justificados por Cristo en la cruz, y otra cosa es nuestro proceso de santificación. Entonces dice, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto de nosotros. Esa diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. Esto no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. ¿Ok? Entonces nosotros somos declarados justos. ¿Sí? Ya fue hecho. ¿Sí? Después viene el proceso de santificación o de regeneración. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? Porque muchas veces se mezclan estos conceptos. ¿Sí? Y es lo que genera confusión respecto a la sola fide. ¿Ok? Entonces somos justificados solo por nuestra fe. Ahora, como les decía, siempre vemos estas dos partes. Vemos una definición, profundizamos, vemos lo que dice nuestra doctrina de fe bautista, que es lo que vimos la sesión pasada, y después vemos las objeciones. Estas objeciones o estos temas no son algo nuevo. ¿Sí? En este caso vamos a ver una corriente de pensamiento que hubo dentro del cristianismo que se llama antinomianismo. La palabra antinomianismo significa antiley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. ¿Qué es esto? Esta corriente de pensamiento decía, bueno, ya fuimos justificados, entonces si ya estoy justificado, ya voy a ir al cielo. Entonces ya para qué me preocupo.
Sí, estas corrientes de pensamiento han existido y de hecho se les ha dado unas respuestas documentadas en los concilios que les comentaba al inicio del curso. El antinomianismo rechaza cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. A riesgo de simplificar mucho, el antinomianismo dice, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es lo que yo les comentaba, cualquier forma de pensamiento, cualquier, digamos, versículo, estudio bíblico mal interpretado, mal usado, se puede llevar a un extremo. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a un extremo nos lleva a estas formas de pensar. Si es decir, ya fui justificado, ya la hice, ¿sí? Entonces ya vivo como yo quiera. Hubo corrientes de pensamiento que incluso dicen, entre más peco yo, más se glorifica a Dios porque más me perdona. Sí, obviamente esto, incluso los que están escuchando las grabaciones del pastor que nos está mandando de Romanos, los que ya escuchamos la predicación de que la van a escuchar, se va a tocar este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto obviamente es cuando yo tomo solo un versículo de la Biblia que me gusta, que me suena bonito, y yo lo aplico de una forma, pero omito todo lo demás. Sí, porque eso no es lo que enseña la palabra. Sí, dice, se opone al Evangelio, por lo tanto es una corriente de pensamiento herética. Sí, esto lo puse o hice esta nota para definir lo que es una herejía. Sí, una herejía es algo que se opone a lo que enseña la Biblia. Pues es una, o sea, al final de cuentas nosotros, o sea, por creer en Cristo somos salvos, ¿sí? Y tenemos esa salvación garantizada. Pero pasa que se usa mal este pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a continuar. La respuesta al antinomianismo. Dice, se trata entonces de una herejía con la que la iglesia ha tenido que lidiar desde el primer siglo. Como les decía, no es algo nuevo, ¿sí? Vamos a encontrar, incluso en la Biblia, en el caso de esta forma de pensamiento, vamos a encontrar las respuestas. En segunda de Pedro, recordemos que es una carta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya se empezaba a ver esta corriente de pensamiento. Entonces dice Pedro, a ver, espérense. ¿Sí? No es así. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sí? Que esto lo vemos hoy. ¿Qué pasa? Ahí estas enseñanzas siguen existiendo, siguen estando por ahí. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta parte es bien importante. ¿Sí? Dice, introducirán encubiertamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Son personas que parece que son cristianas, ¿sí? Que hablan muy bonito. Sí, pasa mucho esto. Hay personas que tienen una retórica muy buena, que hablan muy bien, que tienen esa fluidez para enseñar, para convencer. Pero ¿qué pasa? Empiezan a tergiversar la Biblia, empiezan a escoger ciertos versículos, a interpretarlos de formas que no son las correctas. Pero ¿qué pasa? Nos convencen. ¿Por qué? Porque hablan muy bonito, porque tienen un show, tienen un espectáculo. Sí, nos convencen, nos convencen, nos convencen. Pero ¿qué pasa? Recordemos, solo la escritura. Siempre debemos de regresar a la palabra, a lo que nos enseña. ¿Y qué nos advierte en este caso Pedro? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto que les decía, dice, no, pues tú peca para glorificar a Dios. ¿Qué pasa? O sea, es una herejía a todas luces. ¿Sí? Nosotros sabemos, como ya estudiamos, sí, que el resultado de nuestra fe va a haber frutos, y obviamente el fruto de nuestra fe no puede ser pecado. ¿Sí? El fruto de la fe nunca va a ser el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ellos tergiversan todo esto. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro que va a haber estas corrientes de pensamiento y Pedro ya nos lo advertía. ¿Sí? En el libro de Judas, en los versículos del 4 al 19, también nos habla mucho de estos falsos maestros. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas enseñanzas que circulan por ahí, que a veces nos dicen, pues mira, aquí con un dinerito nos arreglamos, ¿verdad? Sí, con un dinerito te sacamos de allá.
Hay que tener mucho cuidado. Primera de Juan 3, 4 a 8, esta es una respuesta directa. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿qué pasa? A veces nada más agarran ese y dicen, ya nos quitó los pecados. ¿Qué pasa? Continuamos, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Directo, ¿sí? Muy claro. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué pasa? No nos está diciendo, ya fueron justificados, hagan lo que quieran. No. Hay un resultado, hay frutos, ¿sí? Hay cosas visibles. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Entonces la Biblia no nos enseña, no nos dice que ya fueron justificados, ya vivan como quieran. No. ¿Sí? Se va a ver. ¿Sí? Se ve. Ciertamente sí, la carne a veces nos gana. ¿Sí? A veces, como decía el pecado, ¿no? A veces peco sin querer, lastimo a alguien sin querer, a veces lo hago con querer. ¿Sí? Entonces cuando debemos de acercarnos a Dios, pedir perdón, tener un arrepentimiento honesto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Avanzamos en ese proceso de santificación, recordando que ya fuimos justificados, porque es bien importante tener claro esto, porque a veces algo que nos pasa mucho es que cuando cometemos un pecado, cuando sabemos que pecamos, nos da vergüenza acercarnos a Dios. ¿Sí? No debe de ser así. Recordemos que ya fuimos justificados. Hay que acercarnos, hay que pedir perdón. Si sabemos lo que la Biblia nos enseña, si peco contra mi hermano, me disculpo con Dios, le pido perdón a Dios y luego, si es posible, enmiendo el daño que hice. ¿Ok? Objeción dentro del papismo. Ahorita vamos a ver unas partes del Concilio de Trento, para que vean que no es que yo estoy diciendo, a mí se me ocurrió que el Papa dice esto. No, no hago muñecos de paja. Sí, sí conocen lo que es el muñeco de paja, ¿no? Yo digo, no sé, los testigos de Jehová dicen esto, yo digo que lo dicen y me peleo con eso, pero ¿qué pasa? Que cuando investigo los testigos de Jehová resulta que no decían eso. Sí, es un muñeco de paja y eso pasa mucho con el protestantismo. Nos hacen muchos muñecos de paja, pelean contra ellos y se dan como los grandes apologistas, los grandes qué sé yo, pero no conocen en realidad el protestantismo. Entonces dice una objeción del papismo, dice, ya que ustedes los protestantes enseñan que Dios nos justifica solo por gracia, por medio de la fe sola, es decir, sola fide, ustedes ya no tienen ninguna motivación para obedecer a Dios y buscar vivir en santidad. Lo que creen conduce entonces al libertinaje y desenfreno en pecado. Obviamente, como veíamos, esto no es cierto, porque eso no es la sola fide. ¿Ok? Y que les decimos, pues no es cierto, ¿no? Guacala, nosotros no creemos eso. Yo justo agregué esto referente al concilio de Trento. Ya hemos explicado lo que son los concilios. Dentro de los concilios, pues hay varias sesiones donde se discuten ciertos temas. Estos se discute, se crea un documento y se crean cánones, ¿sí? O se crean ya definiciones. Estas definiciones, ellos ya dicen, estas definiciones son infalibles. Entonces, por ejemplo, en el canon 9 de la sesión 6 dice lo siguiente, se ve chiquito porque lo copié y lo pegué de una página que ahorita pongo la fuente, es una fuente católica. Y dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado o sea anatema. Entonces ellos qué dicen, si tú dices que eres justificado solo por la fe, te anatemizan. El concilio de Trento fue una respuesta directa al protestantismo. Entonces vamos a ver estas contras, estos choques directos. ¿Sí? Entonces ellos qué dicen, que la fe se va aumentando. En esta misma sesión, en el canon 24, si me acuerdo los números romanos, dice, si alguno dijere que la santidad recibida
no se conserva ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras, fíjense cómo ellos dicen que se aumenta con las buenas obras. Entonces ellos hablan de una justificación inicial, luego dicen que aumentas esa justificación. Dice, sino que estas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente, sea excomulgado. Sí, fíjense cómo ponen esa parte, ¿no? O sea, nosotros la sola fide ya se enseñaba, ¿sí? Como veíamos desde la patrística, ¿qué te dice? Ah, los frutos, lo que se observa es una evidencia de que ya fue justificado, ¿sí? ¿Qué vemos mucho aquí en las iglesias protestantes? Vemos muchas veces que vienen personas muy lastimadas, muy dañadas. Sí, vemos que vienen de alcoholismo, de drogadicción, de hábitos pues muy tristes, ¿no? Que se lastiman. Cuando vienen de verdad al protestantismo hay un cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos ese cambio, vemos una persona que andaba por allá en fiestas, que andaba por acá, de repente ya no está. ¿Por qué? Porque hay ese cambio. Entonces vemos ese fruto. ¿Sí? Vemos que ha sido justificado, que ha cambiado su vida. ¿Sí? Eso allá no lo van a ver. ¿Por qué? Porque no hay ese proceso, no hay ese encuentro con Dios en el cual conscientemente cambia mi vida. ¿Sí? Siempre hay un cambio, siempre se ve. ¿Sí? Y muchos lo vivimos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los amigos que tenía, cuando no era yo de Cristo, cuando me hago de Cristo, de repente como ya no tomo, como ya no hablo de una manera vulgar, como ya no voy a tales eventos, se van, ¿sí? Ya no me invitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay ese cambio, ya no soy del mundo, ¿sí? Ya soy de Cristo. Qué padre, gloria a Dios. Y a veces nos duele, ¿no? Nos duele, no, es que ¿por qué mis amigos? Porque pues les trato de platicar o por eso ya no, porque ellos son de aquí, ¿sí? Porque ellos son del mundo, ¿ok? Entonces, vemos que de hecho la fuente se ve chiquita, pero es una página católica y pueden buscar, o sea, pueden buscar Concilio de Trento, son varios temas, son como, creo que son como 9 sesiones y hay unos que tienen, bueno, de hecho esto tiene como 23 cánones, una cosa así, es bastante extenso, pero estas son como las conclusiones, ¿sí? Y esto es directo así, ellos te lo ponen. Ok, entonces ellos te dicen, si tú dices que eres justificado solo por la fe, es excomulgado, no perteneces a la iglesia de Cristo. No perteneces a la iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Qué decimos nosotros? Ante este señalamiento podemos resumir la respuesta de los protestantes así. Creemos que la justificación es solo por la fe sin las obras de la ley, que nos cita Romanos 3:28. ¿Sí? Que si han estado escuchando los temas que nos ha estado pasando el pastor, se ha tocado estos temas. Dice, y es precisamente por esto que queremos vivir en obediencia y adoración a Él por la salvación tan grande que nos ha dado. Citamos Romanos 12 del 1 al 2. Dice, de hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado si en verdad hemos creído el Evangelio, porque hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 3:9. Tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia y así estamos en Cristo. Okay, esto le respondemos. Nosotros no decimos que, ya como ya soy justificado, ya vivo. ¿Qué les dice uno? A ver, enséñame una confesión donde enseñe eso. ¿Sí? Cítame una confesión, cítame la confesión bautista, Westminster, cítame la de belga, cítame cualquier confesión donde dice, como ya son justificados, vivan como quieran. No es cierto. Ninguna confesión protestante enseña eso. ¿Ok? Entonces no es cierto. Ellos crean un muñeco de paja y dicen, ustedes como dicen que ya son justificados, vivan como quieran. No es cierto. Sí, al contrario. Sí, nos sentimos más obligados. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hasta cuando vamos a pecar intencionalmente, hasta uno lo siente. O sea, sientes, es decir, no debo de hacer esto. ¿Sí? O ya lo hice y sientes, te redarguye, te sientes mal. A veces con cosas hasta triviales. Ahí nos pasó a mi esposa y a mí. Ahí pues eso de que te emocionas en las vacaciones, cometimos el error y hasta les puedo comentar de adquirir un tiempo compartido. ¿Sí? ¿Qué pasa por la emoción? Por decir, no, yo sí las puedo, yo esto, yo lo otro. Se los juro, esa noche me desperté a las 2 de la mañana y ya no pude dormir. ¿Sí? Porque dije, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Así nos pasa.
Si cuando hacemos algo que no es correcto, cuando hacemos algo que no agrada a Dios, cuando nos queremos engrandecer nosotros, si nos redarguye el espíritu, nos confronta, ¿sí? Y tenemos esa lucha, ¿qué hacemos? Decimos, Dios mío, perdón, ¿sí? En este caso nos pudimos salir a tiempo, pero así nos pasa, ¿no? Nos redarguye, tenemos ese pensamiento, no podemos dormir, no podemos descansar, ¿ok? Entonces ciertamente tenemos al Espíritu Santo y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Esta es otra cita, dice, por eso la expresión sola fide, esta es buenísima. Esta cita de aquí no la escribió un protestante, ¿sí? Ni la escribí yo. Dice, por eso la expresión sola fide de Lutero es verdadera si no se opone la fe a la caridad, al amor. La fe es mirar a Cristo, encomendarse a Cristo, unirse a Cristo, conformarse a Cristo, a su vida. Y la forma, la vida de Cristo es el amor. Por tanto, creer es conformarse a Cristo y entrar en su amor. Venía recorté un pequeño fragmento. ¿Quién creen que escribió esto? Benedicto XVI, en la audiencia general, miércoles 19 de noviembre de 2008. Sí, hermana. Exactamente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando hablamos con personas de otra fe nos critican esta cuestión de la sola fide. Dicen, no, es que la sola fide fue un invento de Lutero y está mal y esto y lo otro. ¿Qué pasa? El mismo Papa, su mismo Papa, ¿sí? Dentro de las interacciones ecuménicas que ellos tuvieron con los luteranos, dijeron, pues es que fíjate que habíamos entendido mal la sola fide. ¿Ok? Y entonces está este documento. Este texto igual, de hecho está, si uno busca audiencia general con esa fecha, aparece directo de la página del Vaticano. Y pues bueno, no hay bronca, ¿verdad? Y se va. ¿Sí? Entonces, si alguien les dice, no, es que la sola fide, esto, lo otro, mira, tu mismo papa. ¿Sí? Y Benedicto, ¿sí? Benedicto que fue una persona muy estudiosa, por eso dice que lo más seguro que lo van a declarar como doctor de la iglesia y todo esto. Sí, bueno, ahí nada más encontré ese gesto de, quién sabe quién sea. No sé si es Juan Pablo, pero bueno, no sé si lo haya hecho, pero pues ahí lo agarramos de broma, ¿verdad? Y lo que pasa, nos dicen, pero Santiago 2.24, ¿qué dice Santiago 2.24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué hacemos? ¿Nos dicen eso? Sí, ese es el que se le puede llamar el caballito de batalla de ellos, ¿no? Nos dicen, no, es que Santiago dice eso, que el hombre es justificado por las obras también. Tranquilos, tranquilos, ¿sí? Entonces le decimos, tranquilo, sí dice eso, pero vamos a verlo en su contexto. Sí, Santiago 2, en los versículos del 20 al 26 dice, creo que lo saqué de la Nueva Traducción Viviente, que sé qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre su altar a su hijo Isaac? Y viene aquí la parte importante, ya lo ves, su fe, fíjense cómo viene primero su fe. Si Abraham primero creyó, si Abraham no hubiera creído, no hubiera ofrecido, imagínense, su único hijo no lo hubiera ofrecido. Si él creyó primero, si su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras. ¿Ok? Primero viene siempre la fe. Por las obras que hizo, así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó por cuenta como justicia. Entonces, ¿qué pasa? La sola fide ni siquiera es del Nuevo Testamento, ya viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, es decir, fue justificado. ¿Sí? Porque primero creyó.
Dice, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de sus obras vamos a ver esa fe, vamos a ver que fue justificado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego dice, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos lo que decíamos la vez pasada, esa fe fingida. ¿Sí? Si alguien dice que tiene fe, pero no vemos las obras, ¿sí? Entonces no es cierto que tiene fe. No ha sido justificado. ¿Ok? Lo que decíamos, una cosa es venir y decir y predicar y hablar muy bonito y todo, pero ¿qué pasa si yo no creo de verdad? ¿Sí? Entonces no es cierto. ¿Sí? Lo que decíamos la vez pasada, vamos a ver personas, vamos a ver hermanos que enseñan, que se paran aquí, que hacen muchas cosas, que donan, que hacen muchas cosas, pero de repente se van. ¿Sí? O dan un mal testimonio, ¿sí? Y no aceptan la disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que esas personas tuvieron una fe fingida. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más de esto. Puse ahí para que amarre. ¿Sí? En esta parte donde dice, de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta de Rahab. Entonces quise poner la cita en este caso de Santiago, que dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Sí? ¿Qué pasa a los que dicen, ay, es que él era bien bueno, de seguro se fue al cielo? Aunque no era cristiano, como él era bien bueno, de seguro se fue al cielo, ¿no? ¿Qué dice? Pues más bien, muéstrame tu fe sin las obras. Fíjense cómo Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Sí? Primero la fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? En sus obras se vio su fe. Primero creyó, luego hizo la buena obra. ¿Ok? Entonces, que quede muy claro esto, de esto se trata la sola fide. Sí, hermano. Debe quedar bien claro que no obramos para salvarnos, obramos porque somos salvos, exactamente. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es la sola fide. Solo la fe justifica, no necesito obras. En Josué 2 nos narra esa parte precisamente de Rahab. Sí, dice, sé que Jehová, o sea, esto es Rahab, les está diciendo cuando vienen los espías, le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Fíjense cómo ella dice, sé que Jehová, ella ya está creyendo, ya sabe que está Dios, ya dice, ya sé que ya vienen, ¿sí? Y yo sé que es de Dios. Sí, dice, todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo. ¿Sí? ¿Cómo decimos que viene la fe? Por el oír. ¿Sí? Entonces ahí Rahab dice, hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Rahab sabía que ellos venían de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Entonces, esa fue la motivación. Primero creyó y entonces dijo, ya vi que vienen, creo en su Dios, los voy a ayudar. Dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Ok? Entonces ella reconoció primero y entonces vino la obra. ¿Ok? Entonces a eso se refería Santiago, ¿sí? Cuando cita a Rahab. ¿Ok? Ahí vemos el testimonio de ella, de su fe. ¿Sí? En que ella primero creyó y ella reconoce. Sí, dice, Jehová vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Ok? Me pasó algo muy interesante cuando estaba yo preparando el tema. Estaba escuchando una discusión de unos apologistas y pues de eso de que está uno escuchando y ya ve que dicen, voy a anotar, así como ustedes ahorita veo que luego anotan las citas. Yo anoté y por alguna razón lo anoté ahí en el buscador de Google. Entonces me llamó la atención que le puse a buscar y me respondió, ya ven que está de moda ahorita las inteligencias artificiales.
Si quieren un día hacemos un tema de esta cuestión de las inteligencias artificiales, para entender cómo funcionan y el cuidado que debemos de tener con todo esto. Pero me llamó la atención porque al ponerlo no era mi intención buscar la inteligencia artificial, pero me dice, Santiago enfatiza que la fe sin obras es muerta, mientras que Romanos destaca que la justificación viene por la fe y no por las obras de la ley. Entonces me llamó mucho la atención que la misma inteligencia artificial llega a esa conclusión, sí, que es una conclusión lógica. ¿Okay? Entonces ya te cita varios versículos, pero fue algo curioso que me pasó mientras estaba preparando este tema. Sí, la misma inteligencia artificial le responde, porque justo ellos citan la contraposición en estos versículos, en Romanos 2:20, Santiago 2:24 y Romanos 3:28 que veíamos cuando empezábamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Hay hasta una conclusión lógica, ¿sí? En todo esto. Entonces, no, Santiago no contradice, ¿sí? Sería absurdo decir que Santiago contradice a Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habría una contradicción en la palabra de Dios. Y eso, como veíamos en sola escritura, no puede ocurrir. Entonces, en realidad, lo que nos explicaba aquí en la inteligencia artificial es que en realidad uno corrobora al otro. ¿Sí? Aquí incluso te pone así hasta el resumen, dice, la clave es la reconciliación, la fe es el punto de partida, las obras demuestran la fe, la justificación es un regalo y no hay contradicción. Fíjense cómo la misma inteligencia artificial llega a estas conclusiones. Ok, entonces no es nada, como les digo, no es nada que me esté inventando yo aquí, no es nada que Lutero se inventó, que Calvino se inventó. Como veíamos la sesión pasada, desde la patrística, desde los primeros siglos ya se hacía esta aclaración, y vaya que la Biblia es clara, ¿no? Pero aún así se tuvo que enfatizar esta como una de las 5 solas. Sí, y bueno, aquí tengo el montón de referencias referente a este tema. Como ven, la última viene directo del Vaticano, y por ella se había puesto la de Trento. De Trento es todo un libro donde vienen todas las conclusiones a las que llegaron, pero sí quiero que quede bien clara esta parte, lo que es la sola fide como tal, porque algunos tal vez nunca habían escuchado las 5 solas, algunos las escucharon, yo las escuché, yo cuando entré, los primeros estudios que tuve me hablaron de las 5 solas, pero a veces nos pasa eso, ¿no? Como que solo las escuchamos, a lo mejor no las sabemos de memoria, pero no tenemos claro qué significan, ¿sí? Y recordemos que es como un resumen de el conocimiento que se generó durante la Reforma, estas respuestas que se dieron principalmente a Roma, ¿sí? Sobre todos estos temas, sobre lo que es la justificación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos vivir con esa tranquilidad, ¿sí? De que ya estamos justificados por causa de Cristo, por medio de la fe. ¿Okay? Nosotros tenemos esa certeza, ellos no, perdón. Como yo les mostré en el Concilio de Trento, dice, si alguien dice que es justificado solo por la fe, sea anatema. Ellos no pueden tener esa certidumbre que nosotros tenemos. ¿Ok? Pasa eso, cuando empiezan a estudiar, cuando empiezan a leer, cuando uno profundiza en estos temas, de verdad uno reafirma su fe. ¿Sí? Porque podemos tener esa certeza y es una paz la que nos trae, ¿sí? El decir yo ya estoy justificado, ¿sí? No es lo único, ¿sí? O sea, que quede bien claro, ¿sí? Quiero que quede muy claro esto, no el hecho de que esté justificado quiere decir que ya puedo vivir la rienda suelta, ¿sí? Nosotros debemos de analizarnos a nosotros mismos, ¿sí? Debemos de ver de verdad el tema o el pasaje que se va a ver hoy en la predicación es una clave para entender esto, ¿sí? Que es Romanos 8, ¿sí? Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que seguir profundizando. De verdad les invito, hemos estado haciendo un ejercicio, le decía a mi esposa, a veces algo que nos pasa mucho, y creo que nos pasa a todos, que a veces leemos la Biblia, la estudiamos, y a veces estás un poco cansado, o sea, nada más estar leyendo, nada más estar estudiando. Nos pasa que a veces leemos un libro, ya sí, pues ya lo leí a todo dar, sí lo estudié, sí profundicé en ciertos temas, pero como que a veces no sabemos qué hacer con eso. Es bien importante también estudiar estos temas,
Sí, tengo en el libro de Teología Sistemática, se puso mi esposa, a ver, viene de los milagros. Pues, ¿qué pasa? Pues todos sabemos qué son los milagros, ¿no? O tenemos una idea, vemos, pero nunca estudiamos a profundidad qué son los milagros, cuáles son los milagros, ¿sí? ¿Qué pasa con ese tema? Entonces, ¿qué pasa? Se pone a estudiar, se puso a leerlo Eve, en el libro viene ahí con varias páginas, y dice, oye, pues ¿cómo que varias páginas de milagros? ¿Qué pasa? Que luego no profundizamos en esos temas. Ya ves, al estudiar estos temas y profundizar, nos lleva a leer más, a estudiar más, a buscar más, a ver otros temas. ¿Sí? No nos limitemos, no nos limitemos a la predicación del pastor, no nos limitemos. Los temas que está dando el pastor son muy buenos, pero a veces sufrimos por decir, lo voy a escuchar 8 minutitos y 8 minutos. Tratemos de profundizar, de ver esos temas. Yo, de hecho, de lo que quiero continuar, o el primer tema que quiero dar después de que terminemos las 5 solas, es precisamente la Trinidad. Porque si yo les digo la Trinidad, pues, sí, Padre, Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la Trinidad, pero ¿qué? ¿Eso qué? ¿Qué significa cuando decimos, tres personas, un Dios? ¿Sí? ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo interactúan? ¿Por qué son tres? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos solo de Dios? No somos unicitarios, ¿verdad? Somos trinitarios, creemos en la Trinidad. Pero a veces nos quedamos nada más con eso. Hay que profundizar, hay que estudiar estos temas, de verdad, dan para mucho. ¿Sí? La sola fide van a ver, siempre empieza a haber ciertas cuestiones, ciertas preguntas sobre que si se pierde la salvación, que si esto, que el otro. Bueno, hay que profundizar, hay que conocer, hay que ver las posturas. Sí, otra cosa que les quiero recomendar mucho, tanto, creo que ya lo mencioné, pero lo quiero recalcar, en estos temas de la salvación, de la escatología, en todo eso, por ejemplo, en el tema de la salvación, si van a leer calvinismo, lean calvinismo, pero no nada más lean calvinismo. ¿Sí? Después de que lean el calvinismo, traten de decir, ok, me voy a quitar un poquito la playera de calvinista y me voy a poner la de arminiano, voy a leer el arminianismo, voy a ver otra perspectiva. ¿Sí? Hay que tener esa apertura. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas que no, Dios no le plació dejarlos claros. Sí, lo acabamos de leer en la Biblia. ¿Sí? Somos justificados por Cristo cuando tenemos fe. ¿Sí? Pero hay otros temas, en los temas de escatología, todo eso, hay que tener apertura, hay que tener madurez. No nos quedemos con una. Si sabemos que en ciertos temas hay varias posturas, hay que conocer las posturas. Podemos escoger una, ¿sí? Pero es una opinión, ¿sí? Porque ciertamente todas tienen sus puntos. Sí, se imponen cargas que no son bíblicas en otras personas. Sí, el otro día estaba, por ejemplo, con temas de escatología, con el dispensacionalismo, ¿no? Había un pastor que decía, no, es que los que no creen en el rapto son más propensos a pecar. O sea, a ver, pues ¿de dónde sacas eso? ¿Sí? Se está imponiendo una carga, ¿sí? Sobre algo que no dice la Biblia. ¿Sí? Es una opinión, es lo que él dice, pues bueno, yo no sé dónde saca eso. Yo no soy dispensacionalista, pues no soy dado al licor, ¿verdad? Y no creo que eso sea algo que te motive o que te acerque a esas cuestiones, a pecar. En este caso él decía que toman más cerveza. ¿Dónde sacas eso, no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos estudios y hay que profundizar. De verdad, se pueden acercar el libro que les cité yo aquí, el de, el de Teología Sistemática. Yo escogí ese libro en particular, hay varios libros de teología sistemática. Este libro
o lo escogí principalmente, se llama así Teología Sistemática de Wayne Grudem. Lo tengo en digital, sí, está bastante costoso si lo compro en físico. Si pueden adquirirlo, adquiérenlo, vale la pena también tenerlo en físico, pero yo con gusto se los puedo compartir en PDF, en digital, para que lo puedan estudiar, tocan muchos temas. Este en particular no es muy rebuscado, es decir, no usa términos o está muy como para un público más abierto, porque a veces nos da miedo, no vemos, teología sistemática, no, no, eso no, no, no tengan miedo, hay que leer, hay que estudiar. Si no entendemos algo, ya el pastor está haciendo su doctorado, pues de modo que no nos pueda guiar, no nos pueda. ¿Sí? Hay personas, se pueden acercar, yo lo que les digo, pues yo a lo mejor me preguntan, si no sé, investigamos juntos, ¿sí? Porque yo tampoco pues no me las sé todas, ¿sí? Pero me gusta estudiar, me gusta investigar. De hecho, los temas que este tema de las 5 solas, no lo di porque lo supiera, de hecho lo di porque no lo sabía, ¿sí? Y porque quería profundizar. Entonces, ¿qué mejor forma de profundizar que preparar los temas, que prepararme, que estudiarme, que leer? ¿Ok? Entonces, no limitemos a esto. Les recuerdo que están las grabaciones, ahorita estoy grabando, la única que no grabé otra vez fue la primera, salió del micrófono, pero a partir del segundo tema de sola escritura, está grabado, estas sesiones también están las del periodo anterior. Mi intención no es dejarlas, sí las voy a quitar porque no me interesa a mí promoverme en YouTube. De hecho, ahorita algo que tuve cuidado, que la vez pasada no lo tuve, necesito revisar el video, que puse mi vasito de agua, pero trae la marca de una empresa y eso me puede meter a mí en problemas. Entonces, por eso no los quiero yo promover en YouTube, no es mi intención, prefiero mejor que participen en la clase. La intención de los videos no es para que los vean todos, sino que si se perdieron uno, se puedan poner al corriente. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario sobre este tema? Si nos queda claro lo que es la sola fide, es bien importante porque de aquí vamos a conectar con los que siguen. Sí, hermana. Sí, exactamente. Precisamente por eso queremos ver estos temas, porque luego pasa eso, ¿no? Sí, las 5 solas, sí, sí las conozco, pero te empiezan a hacer preguntas y luego uno a veces por contestar dice cosas incorrectas. Y eso pasa sobre todo con sola escritura. Si sola escritura, tú le preguntas, ¿qué es sola escritura? Que todo está en la Biblia. No, eso no es sola escritura. ¿Ok? Lo mismo con sola fide. Que ya estoy justificado y puedo hacer lo que quiera. No, no es eso. ¿Ok? Por eso vemos estos temas, por eso profundizamos. Sí, cuando no sepamos es mejor decir, sabes que no sé, déjalo, investigo y te respondo. ¿Sí? Y otra cosa, si a alguien le llegara a interesar ese tema de la apologética, hay que primero formarse bien en el protestantismo, hay que conocer bien, tener firme en lo que creemos. ¿Por qué? Yo no me puedo meter a hacer apologética vamos a decir, contra el catolicismo, si yo no conozco el catolicismo primero. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a tener que meter a los catecismos, al Dessinger, a sus concilios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tener yo primero muy, muy bien plantada mi fe, ¿sí? Para entender en qué tenemos diferencias. ¿Tenemos cosas en común? Sí, tenemos cosas en común, pero también tenemos diferencias y hay que tener muy clara esa línea. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Sí, Carlos.
Y ese poder nos transforma. Y nuestra mente ya no está en el pecado, dice que hemos sido cambiados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando es ese cambio, nuestra mente, como bajo los hermanos, ya no somos del mundo. Entonces, si no somos del mundo, Él nos transformó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahora somos de Cristo. Exactamente. Nuestra mente ya no actúa como la actúan los que dijeron que no diga eso, sea anatema. Exactamente. Sí, exactamente. Ese sería un resumen, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy claro. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, siempre se pueden acercar a preguntar, ¿sí? Hay que leer con cuidado, hay que estudiar, hay que investigar. Les digo, yo, este capítulo de Santiago, ahí me llegó a generar confusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? No me quedé con la confusión. Investigué, profundicé, quise entender a qué se refería. Ahorita, gracias a Dios, nosotros tenemos muchos recursos. Podemos estudiar otras versiones, ¿sí? Si no nos queda claro en Reina Valera, podemos ver en una traducción viviente, una versión internacional. Podemos ya hasta ir a un interlineal del griego, ¿sí? Podemos ver así palabra por palabra, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo de usar esos recursos, ¿sí? Y si quedan dudas, acérquense, no tiene de malo preguntar, al contrario, a nosotros nos motiva. Sí, yo de hecho, en base a muchos comentarios que hacen aquí, preparo las siguientes clases, ¿sí? Para tratar de aclarar y profundizar en todos esos temas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora acabamos con un buen tiempo. Voy a hacer una oración para concluir esta clase y la próxima va a ser sola gracia. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, tú nos enseñas, Padre mío, tú nos edificas, tú confirmas nuestra fe, Padre mío. Te queremos agradecer por este tema, Padre, porque tú también nos enseñas a responder, Padre mío, a todas estas desviaciones, Padre mío, a todos estos ataques, Padre mío. Tú nos llamas a estar preparados, Padre, para responder conforme a tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que lo estás haciendo, que estás obrando en nosotros. Gracias por esta certeza que tenemos de la justificación, de la salvación, Padre mío, que tú nos has dado, Padre mío, no es de nosotros. Y Padre, danos esa sabiduría e inteligencia para seguirnos santificando, para poder seguir caminando en ti, Padre. Te damos gracias por este tiempo. También te ponemos en tus manos el próximo culto que está por iniciar, Padre mío. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.